Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos, incluyendo a este niño que nos encuentra acompañando hoy. Para participar deben cumplir todos los requisitos del video y los invitamos ya mismo a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Contarles también que estas lecturas son generales, sin fecha específica, sin sexo, género y identidad a quien va dirigido. Si hoy no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo puedas calcular. Además que está la limpiada de huevo. Esta lectura tiene varias partes. Primero vamos a hablar del mensaje general, segundo los que tienen conexión amorosa, tercero los solteros, cuarto el tu ex y finalmente vamos a hablar de la economía. Entonces comencemos. Mensajito especial para todos los Acuario el día de hoy. Bueno, primer mensaje te dice: estarás a salvo de naufragios. No sé qué problema estés pasando en este momento, mi querido Acuario. No sé qué estés viviendo, qué situación difícil se te esté presentando en el plano económico, en el plano emocional. Me resuena mucho que algunos están pasando algunos quebrantos de salud, ustedes o un familiar suyo. Pero me dice los guías espirituales a través de esta carta que todo estará bien, que todo fluirá en la dirección que debe fluir, que no te preocupes porque las cosas definitivamente van a salir de la manera adecuada. Entonces es súper importante que lo tengas presente, que lo tengas en cuenta, que no te des por vencido, que tengas pensamientos positivos aún en medio de lo difícil que todo esto puede ser, ¿ok? Sé que a veces mantener la esperanza es complicado, sobre todo cuando uno tiene a alguien enfermo o está pasando una crisis muy tenaz, pero hoy te dicen: estarás a salvo de naufragios. Vamos a ver el segundo mensaje y dice: iniciarás un nuevo ciclo. Mira qué bonito, viene una nueva etapa para ti, una etapa que probablemente sea en esa área en la cual tú te encuentras en este momento pasando una dificultad. En esa vas a comenzar un ciclo para bien. En eso es como que vas a tener la oportunidad de empezar de cero, de tener nuevas fuerzas, nuevas energías. Y recuerden que cuando uno empieza algo de cero o un nuevo ciclo, uno ya llega con experiencia ganada, entonces ya de entrada va con un éxito algo adelantado, ¿ok? Mensaje final de parte de los ángeles para ustedes. Me dice: habrá castigo y reconciliación. Sé que para algunos de ustedes en el plano de lo sentimental han estado pasando, Acuario, situaciones bastante complejas, especialmente con su ex. Es tiempo de que te liberes como de esa sensación de venganza. Deja que cada persona en esta vida, cada uno de nosotros terminamos cosechando todo aquello que hayamos sembrado. Entonces tú no te preocupes porque el universo pone a cada quien en su lugar, ¿sí? Tú simplemente dedícate a sanar la herida. Eso te dice en este momento el universo. Pasamos a la lectura. Para los que se encuentran en una relación en este momento, sea el crush, el novio, el amante o una relación que no tiene nombre, pero ahí estás con alguien y hay conexión. Pensamientos de esta personita hacia ti. Me dice que hay algo de orgullo en esta persona. Esta persona puede ser de esos que tienen ese tipo de comportamientos narcisistas. Y esto se debe a que ustedes pueden estar saliendo con alguien que les lleva algunos añitos o que profesionalmente tenga más experiencia o más rango que ustedes. A veces esta persona intenta humillarlos, intenta colocarlos como si fueran menos. Sin embargo, creo que es alguien que está empezando a vivir un proceso de transformación y de cambio espiritual, por lo que me indica la carta de la que era invertido. Esta persona va a empezar a doblegar ese carácter horrible que tiene y se va a empezar a conectar un poquito más con la humildad y con el hecho de que tú mereces tu lugar. Me dice aquí que es alguien que tiene miedo a perder,
por tener estas actitudes contigo, que tú ya les has empezado a enviar esas señales de, hey, si no cambias me voy a ir. Además que es una persona celosa, que es una persona controladora, que es una persona que a veces quiere todo para sí mismo, que quiere ser dominante. Sin embargo, esta carta del As me habla acerca de situaciones que se equilibran a tu favor, de un triunfo contundente, de justicia, de poder, y de que tú tienes que hacerte sentir, y me encanta que le estén colocando términos y condiciones a gente que no les hace sentir como ustedes se merecen, Acuario. Solución de esta situación, aparece este caballero y te dice, si las cosas no cambian, si las cosas no fluyen, tú huye de ahí. Colócale un ultimátum a esta persona, porque de entrada con ese 5 de oros me habló de alguien bastante egoísta. La carta del logro me dice que independiente de la decisión que tú tomes, va a ser algo que va a ser beneficioso para ti, ¿ok? Y veamos qué nos dicen los angelitos directamente para ti que estás en esta relación. Te dice, tu valor servirá al inocente. Y creo que aquí el inocente eres tú, y el valor de irte cuando ya no te encuentras amado y valorado, pues es lo que se te demanda en este momento. Entonces no te preocupes, porque la verdad es súper importante que puedas como huir de esta relación que es bastante tóxica. Bueno, vamos a pasar entonces a la lectura para todos aquellos que están solteritos, y luego hablamos de tu ex. Plano profesional de los que están solteritos. En estos días una crisis súper importante que están atravesando. Leo la parte profesional porque a algunos de los que están solteros netamente les interesa esto. No necesitan saber de su parte sentimental porque no quieren. Y en la parte profesional veo que tienen algunos una crisis importante. Una crisis debido a un obstáculo para poder obtener un trabajo, un negocio, un dinero. La solución de esto, me dice, está en adaptarse al cambio, me dice la carta de la templanza, y que cualquier obstáculo lo veas como un fantasma ya superado. Entonces, adaptación al cambio es lo que necesitas en este momento para poder superar esa crisis. Nuevamente te sale la carta de la templanza también en el tarot egipcio, y creo que te dice que ese obstáculo se supera, pero confirma lo de la adaptación al cambio. Ok, número de la suerte para ti, el número 14. Vamos a ver a los solteros que sí les interesa la parte sentimental, ¿qué hay para ustedes, amigos? Me dice la carta del asesoramiento que probablemente a través de algunos amigos puedas estar conociendo una nueva persona. Veamos qué pasa con esta persona. Alguien que llega a entregarte todo, ¿sí? Alguien que está dispuesto a dar lo mejor de sí por una relación contigo. Entonces es súper importante que lo tengas presente. Y me dice que es alguien que va a tender a ser muy condescendiente contigo, y por favor no te vayas a aprovechar de esto. Mentira, yo sé que Acuario tiene un muy buen corazón y sería incapaz, pero sí es alguien que llega con la tendencia de dar, y pues hay que equilibrar un poquito. En la medida que él te dé o ella te dé, pues tú también tienes que ir cediendo un poquito más, Acuario. Consejo para ti directamente de parte de los ángeles, te dice, escribir es tu fuerza. Si en el plano de lo económico estás viviendo esa crisis, si necesitas llegar hacia una solución diferente de la que me hablaba, esa flexibilidad, pues escribir te ayudará a despejar y aclarar un poquito más esas ideitas que tienes en la cabeza. Vamos a hablar ahorita sobre el ex. Y me habla esta carta del 2 de espadas en este momento de pensamientos hacia ti, y me dice que es alguien que piensa mucho en la ruptura, en la separación, alguien que piensa en un engaño, en una traición, piensa en la falsedad de algo que sucedió. Me dice que piensa mucho en esta traición, esta persona. No sé si él la cometió, si tú la cometiste, pero piensa mucho en esa traición. ¿Qué más marca? Me dice que es alguien que tiene nuevas ilusiones, alguien que a pesar de todo eso tiene como nuevas ilusiones de seguir con su vida, de tener nuevos planes, nuevos proyectos de vida, de continuar. Me dice que ahí en este momento esa persona
Profesionalmente se está enfocando mucho en avanzar, así como esta reina de oros, en escalar, y creo que el trabajo está siendo como una especie de escape o de sanación para no pensar tanto en esta traición que me marca este 2 de espadas invertido. Por acá estás tú y también me habla acerca de los sentimientos buenos, nobles y bonitos que a pesar de todo guarda por ti, independiente de quién haya traicionado a quién. Sin embargo, este 3 de bastos invertido vuelve y me recalca que hay mucha desconfianza en la relación y que ese es el obstáculo que ustedes tienen que superar. Preguntémosle al tarot si van a regresar sí o no. Oros y copas es sí, bastos y espadas es no. ¿Van a regresar? Por ahora no. Por ahora no van a regresar, pero ese 4 te dice que tengas mucha fuerza porque hay que ver qué sucede a mediano o a largo plazo, pero a corto plazo no van a regresar. Consejo para ti en esta situación respecto a tu ex. Te dice la sabiduría te habla en sueños, y creo que es claro y es directo. Si no sabes qué hacer en este momento, en sueños vas a tener revelaciones, así que préstales atención a ellos. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces finalmente a dar un mensajito para la economía de todos ustedes. Y me dice, algunos están encerrados en un ciclo en el cual reciben sueldo que reciben es sueldo que deben. Así se la pasan algunos de los Acuario por este ciclo de penas, tristezas y pérdidas. Tienes que tomar una decisión, tienes que organizar tus finanzas porque estás en un momento dicotómico, en una dualidad en tu vida en la cual o empiezas a sembrar y a cultivar todo para tener recompensas y ganancias a largo plazo, o te empiezas a gastar todo en cuestiones insignificantes cada mes y no vas a poder ahorrar nada. Eso es lo que te dice a ti. Necesitas invertir. Para los que van a conseguir trabajo en estos días, la carta del azar me dice que probablemente lleguen propuestas de trabajo no relacionadas con el campo en el que tú normalmente te desenvuelves, pero que podrían ser interesantes. Número de la suerte, el número 17, y la carta de la estrella me dice que sí van a conseguir trabajo, pero puede que no sea en el campo en el que ustedes se desarrollan. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte. Te cuento que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like a este video; y cuarto, escribir la palabra mora en los comentarios. Bendiciones a ustedes y los llevo en mi corazón.